Vale. Vale. A ver, yo quiero dejar de hacer unas dos películas. A Carlota, la mala estrella, a María, Madre Pop. Disculpen, y si queremos dejar acerca de en la pareja, no me malinterpreten. No me voy a nada, que luego se lo basta. Bueno, vengo a dejar un buque lleno de bienes de primerísima necesidad. Yo tengo... Vale, buenas tardes. Soy Lucero, la presidenta de la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería. En nombre de los que lo componemos ALAL, darles las gracias por acompañarnos y un saludo muy especial a las compañeras de otras asociaciones que estáis presentes en este encuentro. Hoy finalizamos nuestro ciclo de encuentros de formación e información, en su edición 2022, sobre educación en salud y que hemos desarrollado mensualmente desde septiembre en colaboración con laboratorios GSK, Gebrofarma, Felupus, FAN, Ayuntamiento de Almería y Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Entidades a las que agradecemos enormemente su participación y apoyo. En los anteriores encuentros hemos conocido aspectos sobre alimentación, tratamientos con metotrexato, maternidad en enfermedades autoinmunes, y en esta ocasión el sueño es muy frecuente que con el diagnóstico de la enfermedad existe alteraciones en el sueño, generando cansancio, malestar y otros problemas añadidos. Para tratar este tema y conocer con más detalle aspectos relacionados con la necesidad de mantener una buena higiene del sueño, tenemos la oportunidad de contar con la doctora Raquel Río Fernández, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada. Doctora, muchísimas gracias por tu amabilidad y participación. Sin más, iniciamos el encuentro. Informamos que va a ser grabado y que rogaríamos que a las personas que nos acompañáis que mantengáis las cámaras y micros apagados durante la exposición para facilitar la visualización y el audio. Al término se podrían habilitar para realizar consultas y preguntas, así como a través del chat. Pues, adelante. Bueno, lo primero, pues muchas gracias porque quiero agradecer a la organización el interés que ha mostrado y bueno, espero poder solucionar las expectativas con el que venís a escuchar la charla, ¿no? Probablemente queden muchas dudas, muchas cosas por resolver, pero pondremos nuestro granito de arena para ayudar en todo lo posible. Bueno, quizás lo primero con lo que tenemos que empezar es preguntándonos qué es el sueño, porque el sueño no es solamente un acto de dormir. Durante el sueño uno tiene muchísima actividad a nivel cerebral. Y ahora veremos qué actividad y qué cosas acontecen mientras que dormimos. Además, el sueño es una de las funciones más importantes y con mayor necesidad para nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre durante el sueño? Pues en el sueño nosotros no estamos parados, en el sueño nuestro cerebro, como hemos dicho, está maquinando. ¿Y qué hace? Pues elimina basura. Cuando uno duerme, pues por una parte, todas las cosas que hemos vivido, la vivencia y demás, podríamos decir que el cerebro la está almacenando. Elimina lo que no sirve y lo que sirve, pues queda en la memoria. Cuando se duerme, además, pues hay funciones metabólicas que están pues, trabajando. Pues, por ejemplo, se quema más grasa, se quema azúcar. De hecho, el sueño influye mucho en la capacidad de procesar bien o mal el azúcar, ¿no? Cuando uno duerme mal, pues eso puede ser motivo para que uno tenga una diabetes. Restablecemos nuestra energía celular que hemos perdido a lo largo del día. Y como hemos dicho, se consolida esa memoria y el aprendizaje.
Es decir, el sueño, la cama es nuestro taller, donde nosotros vamos a trabajar durante la noche. Y trabajamos pero sin enterarnos. Quizás voy a hacer un repaso para la gente, explicando un poco cuáles son las fases del sueño, para entender un poquito mejor las cosas. El sueño se divide en lo que se denomina sueño no REM y sueño REM. El sueño no REM, como veis ahí, pues son 4 fases, es como una escalera. Entonces, en la primera fase uno tiene un sueño mucho más liviano, uno se despierta con cualquier ruido. Entramos en la segunda fase del sueño no REM, donde uno está un poquito más relajado, cuesta un poquito más despertarse. Y ya entramos en la tercera y en la fase cuarta y en la fase 4 del sueño no REM, donde ya existe una relajación muscular. Una relajación muscular que a veces le cuesta trabajo a alguien que no quiere despertarnos. Y muchas veces el no tener un sueño en el que nosotros hayamos notado que hemos descansado se debe a patologías de esta fase, de la fase 3 y fase 4. Una vez que pasamos a la fase 4, el siguiente escalón es el sueño REM. Se llama así porque es un sueño donde los ojos están moviéndose continuamente. Se denomina sueño con movimientos oculares, ¿no? Están continuamente moviéndose y además tenemos los sueños vívidos, donde soñamos. Y si en ese momento nos despiertan, es cuando nosotros recordamos que estamos soñando. Cuando hay alteración de esta fase del sueño REM, pues eso también nos produce muchas veces una sensación pues, de que no hemos descansado por completo. Y hay muchísimas patologías donde se afecta esta fase, como ahora vamos a ver. Otra cosa en la que yo quiero hacer hincapié es el ciclo circadiano. ¿Qué es esto? Me diréis. Bueno, pues todas nuestras funciones del cuerpo tienen un horario en el que trabajan más y un horario en el que trabajan menos. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos mejor coordinación al mediodía, mejor velocidad de reacción. Y sin embargo, conforme va avanzando el día, la presión sanguínea disminuye, aumenta la temperatura corporal, comienza la secreción de melatonina sobre las 9 de la noche, que es lo que nos va a ayudar luego a coger el sueño. Por la noche disminuyen los movimientos intestinales. Y luego, conforme va pasando la noche y conforme llega la hora de despertarse, pues aumenta la presión sanguínea, se para la secreción de melatonina y llegamos al estado de máximo despertar. Todo esto va en relación con la secreción de una serie de hormonas. Pues, por ejemplo, el cortisol se secreta por la mañana, recién levantado. De hecho, muchas veces cuando a vosotros os decimos que tenéis que tomar cortisol, os lo decimos que lo toméis por la mañana para no volver loco al organismo a la hora de seguir su ritmo circadiano. Esa secreción de cortisol es mayor por la mañana y es lo que nos va a ayudar a estar muy despiertos. Y el cortisol disminuye por la noche y es lo que va a ayudar a que cojamos el sueño. Igual pasa con la melatonina, pero al contrario, ¿no? Empieza la secreción de melatonina por la noche y disminuye por la mañana. Todos estos ritmos circadianos están pues coordinados por una serie de factores externos. Pues, por ejemplo, el sol lo controla. La actividad física hace que influya, la alimentación, las relaciones sociales. ¿Y por qué es importante el sueño? Pues yo creo que es una de las cosas más importantes que hay y quizá se les presta poca atención. Y es importante porque, en primer lugar, porque es una causa frecuente de consulta médica. Es muy, muy frecuente. En segundo lugar, porque provoca alteraciones en la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Todos sabemos que cuando no dormimos bien estamos de mal humor, no estamos atentos a las cosas, estamos muy cansados, nos duelen hasta los pelos. Luego, conforme aumenta la edad, pues aumenta también la prevalencia de los trastornos. ¿Quién no tiene un familiar que tiene 80 años y vemos que a lo mejor no duerme bien y se desorienta por la noche? Y todo esto además pues, contribuye mucho al sufrimiento del paciente y de los familiares.
Sin embargo, pues no se trata solamente de dormir. Hay que hacerlo, hay que dormir un suficiente número de horas, pero tenemos que conseguir que el sueño sea de calidad. Es tan importante el sueño que fijaros que el hombre invierte hasta 1/3 de su vida en dormir. Es bastante. Y podríamos decir, ¿cuánto se puede vivir sin dormir? Bueno, pues voy a traer algunos ejemplos, ¿no? Este es un chico, que Randy Gardner, que en 1964, un estudiante de 17 años, pues hizo el experimento de ver cuánto se podía vivir sin dormir. ¿Y qué pasó? Pues que este hombre pues, tuvo como máximo 11 días sin dormir. Empezó con mal humor, torpeza motora, irritabilidad y ya conforme iban avanzando los días, alucinaciones, falta de concentración. Hasta que ya se paró a los 11 días y después de 15 horas de sueño, pues volvió a estar normal. No dejó ninguna lesión física, cognitiva ni emocional. Luego también pues, se ha visto que existen documentos nazis que sugieren que la muerte pues, llega a las 3 o 4 semanas de privación del sueño, es decir, no podemos vivir sin dormir. Incluso existe alguna enfermedad que se llama el insomnio familiar letal, que es una enfermedad genética en la que alguna hereditaria, en la que algunas personas pues tienen esa alteración del sueño a los 40 años y en la que no pueden dormir, empiezan a no dormir, a tener deterioros cognitivos, síntomas psiquiátricos, y esto termina con su vida en una media de 7 a 73 meses. ¿Cuánto se puede dormir? Bueno, pues sabemos todos que cuando uno es pequeñito, pues está casi todo el día durmiendo, ¿no? Pero conforme aumenta la edad, pues las horas de sueño que necesitamos son menores. ¿El tiempo ideal para cada uno? Pues el tiempo ideal para cada uno es el que nos permite hacer nuestras actividades ordinarias con normalidad. Hay gente, yo conozco a gente que duerme 4 horas y que está durante todo el día, pues muy bien, con eso es suficiente. Pero hay gente que necesita dormir 8 horas o a lo mejor necesita más, ¿no? No sé si habéis visto alguno, la película del viejo y el mar, y me voy a parar en una frase que me llamó la atención, ¿no? A raíz de prepararme esta charla. En una de ellas le pregunta uno al protagonista, dice, ¿por qué los ancianos necesitan dormir menos que los jóvenes? Y responde el protagonista, al estar tan cerca de la muerte, prefieren permanecer despiertos el máximo de tiempo posible para poder aprovecharlo lo que les queda de vida. Pues quizás sea eso, ¿no? Lo que hace que con la edad uno duerma menos, quién sabe, pero sí que tenía su razón este protagonista. Bueno, ¿por qué se altera el sueño? Muchas veces con la edad, como se altera el sueño, pues porque disminuye la secreción de melatonina, que es esa hormona que secreta nuestro cerebro y que secreta a partir de las 9 de la noche para ayudar a conciliar el sueño. Y porque se debilitan los Zeitgebers. ¿Qué son los Zeitgebers? Me diréis. Pues son como una serie de estímulos que ayudan a que se secrete más o menos melatonina. Pues, por ejemplo, el sol podríamos decir que es un Zeitgeber, ¿no? Pues puesto que ayuda a que por la noche se secrete más cantidad de melatonina cuando se toma. Y eso hace que las personas mayores pues, tengan un sueño más ligero, más fragmentado, que tengan una sensación de que el sueño no ha sido eficiente, que se despierten más por la noche y que luego tengan como más somnolencia durante el día. ¿Qué pasa durante el envejecimiento? Pues lo más común es que haya un avance de fase. ¿Y esto qué significa? Pues que uno tiende a tener sueño mucho antes de lo que normalmente le sucedía y además suelen despertarse mucho más temprano. Además, durante la ancianidad, pues mayor la dificultad para iniciar el sueño, o sea, para mantener el sueño que para iniciarlo. Y luego la jubilación también influye mucho en la higiene del sueño, porque muchas veces cuando ya uno no está haciendo la actividad que solía hacer durante el día, pues por la noche está como menos cansado, tiende a despertarse más o a acostarse más temprano. Nos convertimos como en pequeños noctámbulos.
Y podemos decir, ¿cuáles son las consecuencias de no dormir? Bueno, como hemos visto en este estudiante, ¿no? Pues sí, estaba más irritable, pero podemos matizar algunas cosillas más, ¿no? Bajamos el rendimiento en el trabajo y en los estudios, ¿no? Uno sabe que cuando ha dormido más, pues no está, se le escapan las cosas, no está tan atento, nos volvemos más lentos, menos precisos. Empeora la percepción del dolor, es decir, si yo me duelen habitualmente los huesos cuando ya no duermo, pues me duelen mucho más. Hay más riesgo de sufrir accidentes porque estamos menos atentos. Hay más riesgo de sufrir incluso hasta infecciones, catarros, gripe frecuentes y sobre todo los trastornos psicológicos. Es decir, tenemos más ansiedad, cambios repentinos de humor, tristeza, pesimismo, fatiga. ¿Y qué influye en que no dormamos? Pues podríamos decir que hay factores del entorno, pues por ejemplo el cambio de horario. Todos sabemos que cuando nos cambian la hora ya nos trastocan, ¿no? Sobre todo, no sé cuál es el ritmo, el cambio de horario que peor sienta, si el primero o el segundo, pero nos cuesta como una semana volver a adaptarnos. El cambio de la estación, uno sabe pues en verano, ¿no? Con el calor, uno duerme peor, el ambiente es ruidoso. Me acordaba pues de los hospitales, uno cuando ingresa en un hospital, yo creo que es imposible dormir por las noches, porque los timbres, los carritos, hay gente que por la noche se desorienta. Y luego está otra serie de factores como el entorno de la persona, tener unos hábitos inadecuados, que ahora veremos cuáles son, que consumamos mucho café, que estemos ese día muy estresados o problemas de tipo psicológico. Entonces, yo como médico voy a hacer alguna referencia a algunas patologías médicas como internista que nosotros primero descartamos en las personas que nos dicen que no van a dormir. Son 2 o 3 cuadros, pero sí quiero que los tengamos muy presentes porque son muy frecuentes. Bueno, aquí vemos, antes de pasar a cada uno de ellos, todas las patologías que pueden producir trastornos del sueño. Es decir, el insomnio por excelencia, que es una enfermedad psiquiátrica, a trastornos en los que uno duerme de más, pues por ejemplo la narcolepsia, donde uno se queda dormido durante el día, o trastornos relacionados con la respiración, no sé, todos hemos oído lo que es el síndrome de apnea del sueño, trastornos del ritmo circadiano, ese ritmo que he explicado, pues muchas veces se altera. Por ejemplo, una persona que hace un viaje a Latinoamérica, pues entonces ya está cambiando ese ritmo sueño-vigilia, ¿no? Y muchas veces el tratamiento para esto es tomar una pastilla de melatonina para volver a regular ese sueño. O las parasonias, el sonambulismo, o movimientos anormales relacionados con el sueño, muy frecuente hoy en día el bruxismo para lo que se ponen las prótesis, o los movimientos periódicos de las piernas. Entonces, una de las patologías muy frecuentes que nosotros vemos en la consulta es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una historia de ronquido y pausa de respiración. Como yo sé que tengo un síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues uno mismo no lo sabe, ¿no? Lo sabrá mi pareja si duermo con alguien al lado. ¿Por qué? Porque me va a oír hacer ronquido y de vez en cuando me quedo sin respirar, ¿no? Y esto se va a manifestar durante el día porque como yo no he descansado bien, aunque no lo sé, pues me voy a quedar dormido, me voy a levantar con cefalea matutina, trastornos del humor, cambios de personalidad, depresión, porque todo esto lleva a fragmentación del sueño, a un sueño no reparador e insomnio. ¿Y esto a qué se debe? Pues hay una serie de trastornos anatómicos, pues que muchas veces no exploran los médicos por ver si tenemos, a veces porque tenemos la lengua muy grande, por la obesidad, porque las amígdalas que yo tengo son muy grandes y todo eso pues deja pasar mal el aire. Y otras veces se debe a trastornos funcionales, es decir, que durante el sueño disminuye el tono de la musculatura, sobre todo cuando entramos en el sueño REM, y al disminuir el tono de la musculatura, la lengua se nos va hacia atrás, tapando lo que es la vía respiratoria. Al taparse la vía respiratoria, no entra el aire y yo me despierto sobresaltado porque no puedo respirar. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es importante porque aumenta la mortalidad, aumenta los accidentes de tráfico y además
va unido a un aumento de enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, arritmia, los ictus, la insuficiencia cardíaca. Muchas veces tratando este síndrome de apnea obstructiva del sueño conseguimos controlar una hipertensión arterial en un paciente. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, pues hay una serie de medidas pues, no quirúrgicas, como puede ser la pérdida de peso, se le indica a los pacientes suprimir el alcohol, el tabaco, retirar algunos fármacos que deprimen mucho el centro respiratorio, como hipnóticos, sedantes, y a veces se recomienda dormir de lado, porque de lado hace que si se relaja la musculatura faríngea, no se colapse, no se obstruya lo que es la laringe y se pueda seguir respirando. Pero si alguno de vosotros tenéis un síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues os sonará, ¿no?, el tema este de la CPAP, que es muy eficaz. Es una mascarilla y a través de esta mascarilla lo que vamos a hacer es introducir aire a presión, con una presión suficiente para evitar el colapso de la vía aérea. Es bastante engorroso, pero es verdad que muchos pacientes se acostumbran a dormir con ella y les va luego, o sea, mejora muchísimo la calidad de vida. Y por último, pues en algunos pacientes que no toleran ni una cosa, la CPAP y que con las medidas higiénicas pues no es posible, pues a veces incluso se le hace algún tratamiento quirúrgico como es la resección, la abertura más de lo que es la cavidad faríngea, resecando la úvula y la amígdala. Otro tipo de patología que está en relación con el insomnio es el síndrome de pierna inquieta. Esto nosotros lo vemos también mucho en las consultas, que es como esa inquietud de las piernas con sensación desagradable, descrita como aguja, dolor, calambre. Además, uno no puede tener las piernas quietas mientras que duerme. Aparecen por la noche y dificultan ese sueño efectivo, ¿no? Porque la única manera en la que uno nota algún alivio es con el movimiento. Como trastorno que es, pues produce un insomnio de conciliación, porque uno no puede coger el sueño, se despierta mucho por la noche y como consecuencia de ello, pues acaba en depresión, ansiedad, y también va unido a enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, produciendo hipertensión, ictus. ¿Cómo sabemos si lo tenemos? No hay ninguna prueba diagnóstica, es decir, nosotros lo diagnosticamos por lo que nos cuenta el paciente. Y muchas veces pues, hacemos alguna analítica porque mejorando algún déficit que vemos en la analítica de hierro o de vitamina, el ácido fólico, la vitamina B12, o mejorando a veces el riñón, bien, pues mejora la clínica de estos pacientes. Muy, muy frecuente, sobre todo el déficit de hierro. A veces tratando la anemia mejora. El tratamiento, pues lo que es, como hemos dicho, intentar un tratamiento con vitaminas, con hierro si hay un déficit, suprimir el alcohol, la cafeína, el tabaco, reducir el estrés. Muchas veces hay que revisar el tratamiento que uno esté tomando de antidepresivos o neurolépticos porque pueden empeorarlo. Y a veces pues, se dan una serie de fármacos como el clonazepam o ribotril, que muchas veces mejora, o la gabapentina. Y el insomnio. El insomnio es otra patología que vemos, bueno, el insomnio como patología en sí es una patología que diagnostican los psiquiatras. De hecho, uno tiene que estar como 3 meses, más de 3 días sin dormir, y otra serie de criterios diagnósticos se deben de cumplir, ¿no? Dentro del insomnio hay varios insomnios, como la dificultad para iniciar el sueño, la dificultad para mantener el sueño o la falta de sueño reparador. Tiene que ser suficiente para provocar repercusiones y hay que descartar siempre en el insomnio trastornos mentales como la depresión, el consumo de sustancias, pues el café, drogas y enfermedades de tipo médico. Vemos que hay muchas causas de insomnio que hay que descartar antes de decir que es una patología psiquiátrica, como enfermedades médicas, como vemos ahí, la Parkinson, las demencias, los ictus, patología osteoarticular, cuántas veces, pues eso, una artritis, el dolor no me deja dormir por la noche y me produce insomnio, o enfermedades cardiopulmonares, muchas veces el insomnio está producido por dificultad, porque no puedo respirar bien por la noche. O trastornos endocrinos, pues por ejemplo un hipertiroidismo,
me puede producir sensación de ansiedad que me produce insomnio. Enfermedades dermatológicas, un eczema que me produce mucho picor, puede producir insomnio. Otras enfermedades psiquiátricas, como hemos dicho, la depresión, la anorexia. Factores sociales, como hemos mencionado anteriormente, la jubilación, pues hace que nos cambie el ritmo de vida. La institucionalización, muchas veces el estar en un hospital o estar en una residencia hace que, bueno, pues se cambia de ambiente, hay más ruido. También tenemos pues muchísimos fármacos que hay que repasar siempre, es una de las cosas, y el cambio del entorno, el ruido excesivo, la incomodidad en la cama, el exceso de calor. Como hemos dicho, existen varios insomnios, el de conciliación, el de mantenimiento y el de despertar precoz. Y según ello, pues los tratamientos pues serán distintos. Y hay otras patologías que es la somnolencia diurna. La etiología pues es múltiple, puede ser porque no hayamos dormido bien, porque estemos tomando una medicación sedante, pues por ejemplo, muchas veces tomar un antihistamínico nos produce que estemos dormidos durante el día. Enfermedades psiquiátricas, la depresión nos produce también mucha somnolencia diurna y alteración del ritmo circadiano, porque hemos cambiado ese ritmo cuando teníamos que dormir, tenemos que estar despiertos y viceversa. Nosotros tenemos algunas, ¿cómo estudiamos nosotros el sueño, ¿no? El sueño se puede estudiar con una polisomnografía. Y me diréis, ¿qué es? Pues, bueno, consiste en que uno va al hospital a dormir y ahí nos ponen una serie de cables, por todos los sitios, ¿no? Nos ponen en la cabeza para registrar, hacer un electroencefalograma mientras que dormimos. Nos ponen a nivel de los ojos para ver los movimientos oculares. Viendo los movimientos oculares vemos si tenemos una fase REM o no. Nos ponen en los músculos para ver la actividad muscular, si existe una relajación de los músculos. Y a la vez pues estamos con nuestro pulsosímetro para ver la saturación, por si desaturamos por la noche. Y todo esto muchas veces se hacen incluso en algunos hospitales con una videocámara, ¿no? Para ver lo que está ocurriendo. Luego existe otro test, que es el test de latencia múltiple del sueño, que consiste en dejar a un paciente durante toda la noche sin dormir y durante el día yo voy a registrar, voy a ver cuánto tiempo tarda este paciente en coger el sueño. Y además veo si lo hace de calidad, si no. Normalmente se registran como 4 o 5 siestas, ¿no? Durante el día. Bueno, pues después de explicar toda esta patología, en qué consiste el sueño, yo me voy a centrar en algunos mitos y leyendas sobre el sueño. A ver, porque muchas de ellas cursan por ahí, no sabemos si son verdad o no son verdad y si nos pueden ayudar. Una de las cosas que se dice es que el alcohol ayuda a conciliar el sueño. Bueno, a mí me gustaría veros las carillas, pero voy a estar en directo para ver lo que pensáis. Como no estoy en directo, pues yo daré la respuesta, ¿no? Porque muchas veces está bien ver qué es lo que piensa la gente. Uno es, pues el alcohol no ayuda a conciliar el sueño, es decir, no ayuda a cogerlo, sí, más rápido, pero a cierto tiempo, a las tantas horas, pues el alcohol me va a producir un estado de excitación que hace que me despierte y ya no puedo volver a conciliar el sueño. Entonces, no está bien tomarse una copita de alcohol pues para dormir. Otra cosa que se dice es que dormir más horas de la cuenta es inofensivo. Pues yo pienso que la cantidad de horas que tiene que dormir cada persona varía de una a otra, pero dormir más de la cuenta no se debe hacer. Cuando ya dormimos más de 9 horas, esto me produce dolores de cabeza, cansancio excesivo. Uno tiene que dormir las horas que tiene que dormir. Incluso el dormir más de la cuenta pues nos puede producir problemas de la salud, con la salud, aumento de peso, depresión, diabetes e enfermedades cardíacas. ¿Todo adulto debe de dormir como un mínimo de 8 horas? Hemos dicho que no, cada uno tiene que dormir las horas que necesita. Otro de los mitos que se dice es que hay que tomar un vaso de leche caliente antes de acostarse.
Pues es verdad, la leche es un alimento muy rico en triptófano y el triptófano se necesita para la síntesis de serotonina y melatonina. Hemos dicho que la melatonina se secreta por la noche, o sea, cuando se secreta por la noche ayuda a coger el sueño, y la serotonina pues, es una hormona que reduce la ansiedad. ¿Y por qué caliente? Porque se digiere mejor y la absorbemos mucho antes. ¿El sueño perdido de lunes a viernes se recupera los fines de semana? No. El sueño que hemos perdido, bien porque hemos estado durante un tiempo preparando oposiciones, porque hemos tenido un familiar hospitalizado, ese sueño no se recupera, lo hemos perdido y va a la hucha, ¿no? O podríamos decir que en un futuro pues probablemente nos repercutirá. Mirar el móvil en la cama es perjudicial para dormir. Muchas veces cuando no dormimos empezamos a mirar el WhatsApp, empezamos a mirar vídeos, el Facebook, pues es una de las cosas de las que debemos de huir. ¿Por qué? Porque el móvil tiene una luz muy potente y entonces por la noche la secreción de melatonina está relacionada con la disminución de la luz solar. Si nosotros estamos con el móvil, estamos engañando a nuestro cerebro y hace que no se secrete la cantidad de melatonina necesaria para poder conciliar el sueño. Por eso los especialistas pues, recomiendan no tener televisión en el dormitorio o otras pantallas. Digo, cuando hablo del móvil, hablo también del ordenador o de la televisión, ¿no? Como hemos dicho, ver la tele en la cama no ayuda a dormir. Eso de tener una tele en el dormitorio, pues nos va a ayudar en... Es decir, podemos tenerla, pero sí que tendríamos que apagarla como una hora antes de intentar conciliar el sueño. Adormecerse en un sofá contribuye a dormir luego en la cama. Nunca. Tenemos que intentar no dormirnos en el sofá. Es decir, cuando nosotros estamos viendo la tele y cogemos el sueño en el sofá, podríamos decir que hemos perdido como la carta de entrada al sueño, ¿no? Luego ya, a la hora de irnos a la cama, nos desvelamos y ya tardamos pues un mogollón, ¿no? Un par de horas en volver a coger el sueño. Sacar el pie fuera de la cama pues tiene una explicación, ¿no? ¿Cuántos no hemos sacado los piececillos por fuera de la sábana cuando intentamos dormir bien? Además que consiga cargar el móvil, que no se está cargando. ¿Hay algún problema? No. ¿Por qué se hace esto? Pues porque la temperatura ideal para dormir se sitúa entre los 19 y los 22 grados. Cuando hay mucha temperatura, mucho calor en el ambiente, mucha temperatura en nuestro cuerpo necesita perder temperatura para poder dormir bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sacando los pies y las manos fuera de la cama. Es decir, las palmas de las manos y la planta de los pies son un territorio muy vascularizado por donde uno pierde calor. Por eso, pues muchas veces tendemos a sacarlo fuera de la cama para poder coger el sueño. ¿Conviene consultar las preocupaciones con la almohada? Nunca. Nunca, porque lo que hacemos es empeorar el sueño y dar problemas. Hay que dejar los problemas fuera de la almohada. ¿A mayor cansancio, mejor sueño siempre? Nunca. Esto también es un mito que es mentira. Cuando nosotros estamos muy cansados, llegamos a la cama muy cansados y nos cuesta trabajo coger el sueño. Hay que dormir todas las horas de un tirón. Pues creemos que es verdad, pero no es verdad. Habitualmente nadie, incluso cuando nos despertamos con sensación de haber descansado y hemos dicho, esta noche no me he despertado nada, hemos tenido siempre microdespertares por la noche. Es decir, el sueño nunca es continuo, tenemos pequeños despertares. Lo que pasa es que a veces son cortos, de unos segundos, y habitualmente, pues no son, al ser tan pequeñitos, no nos acordamos. ¿Y la siesta? ¿Qué me decide la siesta? Pues Salvador Dalí, después de comer, solía sentarse en un sillón con una cuchara en la mano y cerraba los ojos para practicar lo que se llamaba la siesta del monje. ¿Y en qué consistía? Pues cuando a uno se le caía la cuchara de la mano, se despertaba por el ruido metálico y eso daba por terminada su siesta.
Bueno, pues es un método muy creativo y nos explica pues, que en realidad la siesta no está pensada para recuperar horas de sueño, sino para reactivar el cuerpo y afrontar la tarde con mayor energía. Una siesta cortita como la del monje, en la que uno duerme 10 minutos y eso nos puede ayudar un poquito a coger más energía para seguir nuestra jornada. Pero las siestas que duran horas, eso no nos favorecen para luego descansar durante la noche. ¿Tenemos tratamientos para el sueño? Bueno, pues lo primero que hay que intentar es las medidas de higiene del sueño, que ahora voy a explicar algunas, técnicas de relajación, y luego existen las terapias cognitivos conductuales. Esto en España, por lo menos aquí en Granada no lo tenemos, en Estados Unidos está muy desarrollado, ¿no? Donde intentan pues, pretender modificar los malos hábitos del sueño. ¿Cómo conseguimos una buena higiene del sueño? Primero, tenemos que intentar llegar a la hora del sueño en las mejores condiciones posibles. Y para ello tenemos que tener costumbres diurnas que nos faciliten el sueño y mantener siempre ciertos hábitos a la hora de acostarnos. ¿Qué hábitos diurnos podemos tener? Siempre acostarse y levantarse a la misma hora. ¿Que no hemos dormido esa noche? Pues nos levantamos a la misma hora de siempre. No intentar levantarse pues 2 o 3 horas más tarde, es decir, tener nuestro horario, incluyendo los fines de semana. En segundo lugar, por la mañana exponerse mucho a la luz, es decir, salir que nos dé el sol, la luz, porque la melatonina es una hormona que se genera en ausencia, porque eso ayuda sobre todo a regular la secreción de melatonina por la noche. Realizar ejercicio físico regularmente, el que uno pueda, porque eso ayuda un poco pues a nuestro ritmo circadiano de las cosas. Y lo que sí, a la hora de realizar ejercicio físico hay que decir que hay que evitar hacerlo 3 horas antes de dormir, porque si no, produce el efecto contrario. Si uno lo hace en las 3 horas antes de dormir, pues llega al sueño con muchísima ansiedad. ¿Y qué hábitos nocturnos tenemos que seguir? Pues, por ejemplo, primero evitar irse a la cama con hambre o después de comer y beber demasiado, que esto ahora con las cenas de Navidad, pues la verdad que está un poco dificultado. Uno se hincha de comer por la noche y llega a la cama pues muy, muy lleno. Reducir la ingesta de líquido 1 hora antes de acostarse. ¿Por qué? Porque así evitamos tenernos que levantar a medianoche a orinar. Durante el sueño, pues la digestión es más lenta y lo que es preferible es tomar una cena ligera 2 horas antes de irnos a dormir. Establecer un ritual relajante antes de acostarse, pues por ejemplo, leer, escuchar música tranquila, mantener conversaciones agradables. La cama es para dormir. Es muy importante que no usemos la cama como la cama o el dormitorio como cuarto de trabajo o para comer, para ver la televisión. Tenemos que limitar el tiempo de permanencia en la cama. Darse un baño de agua caliente antes de acostarse. Esto relaja mucho y además nos ayuda a bajar la temperatura corporal, porque uno cuando sale del agua caliente se evapora el agua de la piel y hace que se pierda temperatura. Y además nos ayuda a bajar los niveles del cortisol, que el cortisol es lo que nos estresa. Esta diapositiva me gusta mucho porque nos dice un poco qué es lo que tenemos que parar de hacer justo antes de dormir, ¿no? Pues, por ejemplo, la cafeína la podemos tomar hasta 7 horas antes de dormir. El ejercicio físico hasta 3 o 4 horas antes de dormir. El baño 3 horas antes de dormir. La cena 2 horas antes. Y todo lo que son las tecnologías, ordenadores, móviles, 1 hora antes de irnos a la cama. Otra cosa que es importante es la postura para mantener el sueño reparador. La peor postura es la postura boca abajo. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar no comprimimos la caja torácica, porque además nos podemos levantar hasta con tortícolis. Las mejores posturas, la mejor, la de lado.
También se puede poner uno boca arriba, pero sí que es verdad que boca arriba muchas veces, si tenemos un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que no conocemos, hace muchas veces que no dormamos bien, o bien muchas veces se nos abre más la boca, dormimos, se nos seca la boca. La mejor postura es la de lado. Y muchas veces, si tenemos un poquito, padecemos de columna, el colocar una almohada entre las dos piernas nos puede ayudar. Muy importante, mantener las condiciones ambientales de la habitación, el ruido. Si vemos que vivimos en una calle muy ruidosa, pues intentar pues poner dobles cristales, el colchón. O sea, muchas veces nos gastamos un dineral en otras cosas y lo que es muy importante, pues un buen colchón. Si tenemos que ahorrar, pues nos ahorramos, porque eso va a repercutir en nuestra calidad de vida. La temperatura de la habitación. Como hemos dicho, cuando hace muchísimo calor, pues no podemos dormir bien, igual que cuando hace frío. Ropa cómoda, camisones, pijamas cómodos y la almohada. Eso también es muy importante. Bueno, otra cosa que tenemos que evitar. Muchas veces los pacientes que tienen insomnio pues asocian la cama y el dormitorio con el temor de dormir. Es decir, es que, vamos, se asustan ya de pensar que tienen que irse a la cama porque se le hace la noche eterna. Bueno, ¿cómo podemos intentar reconducir esto? Cuando uno se va a la cama y ve que no se duerme, tarda más de 20 minutos, han pasado 20 minutos y sigue dormido, lo suyo es salir de la habitación, pues irte al cuarto de estar, hacer una actividad relajante, leer, escuchar música y no volver a la cama hasta no tener otra vez sueño, porque si no vamos a ir asociando la cama con el no poder dormir. Y a veces si nos quedamos en la cama lo que hacemos es aumentar la ansiedad, dar vueltas en la cama y es peor para dormir. Técnicas de relajación, pues se pueden aprender, hay muchas técnicas. Yo había encontrado esta de la Asociación de Cáncer, donde nos dicen algunas pautas para las técnicas de relajación. En internet vienen muchas, en YouTube vienen muchas. Muchas veces te dicen cierra los ojos, te hace concentrarte en tu respiración, luego en lo que es en la musculatura de la mano, la pierna. Sentir cómo te hunde, bueno, hay muchísimas, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? Un entrenamiento para controlar la respiración, para que nos ayude a relajarnos. Hay también, esto lo encontré también en internet, ¿no? Como hay un yoga que se hace durante 5 minutos antes de ir a dormir, parece que consigue conciliar uno con ello mejor el sueño, quizás por los estiramientos. Y bueno, pues luego está la otra alternativa, que es verdad que muchas veces, ahí pecamos muchas veces los médicos, porque yo creo que recetamos más de lo que deberíamos, quizás lo más cómodo, pero no se debería de hacer, porque no es una solución transitoria y que deben de suprimirse pasado un tiempo, no se deben mantener eternamente. ¿Qué fármacos tenemos? Pues las benzodiazepinas, como lo que es todo habéis oído el Transilium, el Esatin, el diazepam. Hay antidepresivos que son sedantes. Muchas veces los antihistamínicos, por ejemplo, hay unos antihistamínicos que se usan, son fármacos que se usan para el picor y el usarlos, como hay algunos que producen mucho sueño, pues nos pueden ayudar y no es una medicación tan fuerte, o la valeriana no es tan fuerte. Y ya pues hoy en día pues se vende la melatonina en las farmacias, que antes no se vendían, tenía uno que salir al extranjero a comprarla. Bueno, quiero terminar con esta frase de Calderón de la Barca, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias, Raquel. La verdad que ha estado genial, te damos la enhorabuena. Yo creo que se ha reflejado todos los aspectos que están implicados, ¿no?
Y ahora podemos pasar a un turno de preguntas o consultas, si se pueden realizar a través del propio chat. Así que pasamos a ello si tenéis alguna consulta, alguna cuestión que queramos plantearle a la doctora. Bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro o no ha entrado ganas, y permitirme un poco la broma, de probar el sueño y irnos pronto Es que a un dormir. problema difícil. La verdad, Ana. Bueno, yo también, yo sí, por comentar un poco, me presento, aprovecho, yo soy José María, soy el psicólogo de la Asociación de Autoinmune y Lupus de Almería, y el tema del sueño está muy, muy presente, el tema de las dificultades en muchos casos, y es verdad que los problemas psicológicos, yo me voy un poco más a la parte psicológica, están muy, muy presentes, ¿no? Y uno de los problemas que más por lo menos, se detecta es, y me ha encantado el llevar los problemas a la cama, ¿no? O a la almohada, ¿no? Claro, eso es totalmente, cuando comentaba el tema de las pantallas, ¿no? Pues el tema de nosotros mismos, darle vuelta y entrar en una hiperreflexión de nuestros propios problemas del día, pues sin duda, pues como esa pantalla que ilumina, ¿no? Y entonces es incompatible, ¿no? Es decir, no podemos entrar en ese periodo o en esa fase, ¿no? de dormir si si nos llevamos todos esos problemas también a la cama y no paramos de pensar, ¿no? o de buscar respuestas en ese momento, ¿no? Entonces es como un incompatible, ¿no? con ese momento, con ese proceso, ¿no? Entonces es fundamental abordar todas esas cuestiones durante el día para, yo creo, ¿no? Como tú has planteado en tu exposición, para que sea como ese reflejo a la noche, ¿no? Para que no se vaya, ¿no? También a la noche. Yo creo que eso es una parte fundamental y es verdad que hay que atenderlo, porque si no, entonces estamos generando unos momentos incompatibles, ¿no? En ese periodo. Sí, la verdad es que sí, es difícil, pero sí, hay que pelearlo. Bueno, en el chat se está comentando el tema de la diapositiva. Bueno, esta sesión ha sido grabada y la subiremos a nuestro canal de YouTube de la Asociación de Autoinmune y Lupus de Almería, donde ahí se podrá repasar, que yo creo que va a ser importante, repasar mucho las pautas de higiene que podemos, porque esa es quizá una de las partes también importantes, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, ¿no? para mejorarlo, ¿no? Y como tú has reflejado muy bien, hay muchas cosas que nosotros podemos incorporar y que podemos o corregir o mejorarlas, ¿no? Y esa es una parte que nosotros podemos realizar. Mucha, la verdad. Bueno, pues nos comentan, María del Mar, que tengo un ritual, me tomo melisa en infusión y me pongo las plantillas. No sé si quiere especificar un poco, María del Mar, ¿no? Las plantillas, no sé a qué se puede referir. Me imagino que será una infusión que a ella le gusta, a lo mejor melisa con algún... Con alguna En los pies. planta. En los pies. Unas plantillas en los pies. Yo lo de las plantillas en los pies no lo conozco. No sé. Hombre, las infusiones siempre van bien. Sí. No es algo farmacológico, es algo pues como la melatonina, y quieras que no, ayudan un poquito a relajar, ¿no? Me dijo el podólogo que podía ser neuropatía.
a una neuropatía. La neuropatía da muchas veces el síntoma produciendo lo que se llama el síndrome de las piernas inquietas, es decir, que uno pues no puede mantener las piernas quietas, ¿no? Mientras que duerme, le cuesta conciliar el sueño. Muchas veces, como hemos dicho, pues bueno, esos nervios están dañados por algunas enfermedades, bien por la diabetes o porque haya un déficit carenciales, que hay que descartarlo. Y si no hay nada de eso, pues lo suyo es poner algún tratamiento, como hemos dicho, ¿no? La gabapentina o el ribotril. Nos comenta también María del Mar Aguilera que dice, es posible que trabajos de mucha concentración, como por ejemplo la programación, hagan que cueste conciliar más el sueño. A veces noto que si por la tarde paso mucho tiempo con el ordenador, luego me cuesta más dormir. Hombre, normalmente si es un trabajo de mucha concentración, muchas veces uno llega muy cansado, ¿no? Y hemos dicho que cuando uno llega muy cansado a la hora de dormir, pues cuesta conciliar el sueño. Lo suyo es que sí, pues intentar pues parar esa actividad pues 4 o 5 horas antes, ¿no? Para no llegar tan excitado también. También nos comenta Claudia que en la exposición se ha mencionado el bruxismo y que pregunta, ¿algo para mejorarlo? El bruxismo. Actualmente lo que dan son ponen las prótesis y algún relajante, pero que no hay mucho. Eso lo más entendido son sobre todo los odontólogos, ¿no? Vale. Pero no hay mucho más. Sí, yo creo que esto del bruxismo, la mayoría tenemos Las prótesis. para dormir, sí. Sí. También dice que le dolía mucho la mandíbula y con una férula de descarga le ayudó Sí, mucho. la férula de descarga es lo que ayuda actualmente. Sí, yo creo que pues lo que hemos comentado, que el ritual este de tomarnos nuestra infusión, nuestra mantita caliente cuando tienes dolor, pues que te calme un poquito. Yo eso, uso la mantita, cada uno tenemos nuestra técnica, como yo digo. Hay que relajarse antes de ir a dormir, no irnos directamente a la cama, intentar hacer un ritual de relajación antes de irse. Pues aquí por ahora no pregunta nada más. Que además que también es de mantita. Cuando nos duele un poco, pues sí, es verdad que... Sí, es verdad. La verdad es que sí. Y bueno, un buen libro también ayuda, como tú Sí, has los libros hacen que te entre el sueño, algo que nos guste, que nos agrade y cosas que agraden. pues por ahora aquí no nos preguntará, ¿no? Pues por ahora no hay ninguna pregunta más. Si hay algo que... Bueno, Sí. como la van a tener colgada, pues Sí. siempre pueden repasarla y... Yo también quería destacar otro aspecto que has dicho importante. Yo creo que como otros aspectos, ¿no? de nuestra vida, ¿no? Que también muy personal. Esa perspectiva de que tiene que ser algo como muy cerrado, en unas horas concretas todos lo mismo. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que a lo mejor unas personas necesitamos unas 6 o 7 horas, otras personas a lo mejor 8, y otras personas a lo mejor menos de 7, ¿no? Y eso también yo creo que es importante tenerlo en cuenta para no estar comparando, y muchas veces las personas comparamos unos con otros y lo que uno hace, pues entonces, pues a lo mejor es que eso lo tengo que hacer yo también así. Y es importante tener en cuenta que cada persona pues necesitamos nuestra propia ritmo, como has comentado, y nuestras propias condiciones, ¿no? Eso es muy interesante también tenerlo en cuenta. Es verdad, porque a veces creemos, es que yo duermo 5 horas y ya nos preocupamos, pero si puedes tirar bien durante el día durmiendo 5 horas, ¿por qué te preocupas? ¿Estás Claro. descansada? Porque esa preocupación, que también la has señalado muy bien, luego también genera pues, un efecto rebote también, porque claro, ya vas preocupado de cómo lo vas a hacer, ¿no? Y esa autoobservación también genera una activación de estar pendiente y ya se forma también pues, ese círculo, ¿no? Es muy importante romperlo con las medidas que has señalado.
Una pregunta que se me ocurre también, Raquel, es que algunas veces cuando estamos con las enfermedades más activas y tenemos un poco más cansancio, puede ser que por la mañana cuando nos levantemos notemos que como que no hemos descansado, aunque sí, en realidad sí hayas dormido, pero como que estés más cansada. Sí, es verdad que la actividad de la enfermedad influye mucho en el cansancio y en todo lo que son nuestros ritmos circadianos. Eso influye mucho. También es verdad que muchas veces cuando tenemos la enfermedad más activa hay que tener en cuenta que estamos también tomando corticoides, con lo cual los corticoides aumentan el estrés, ¿no? Y impiden el estrés impide el sueño. Vaya a repasar si hay alguien más que hay alguna preguntita. Pues por aquí está todo ya contestado. O sea que ahora mismo no hay ninguna preguntita más aquí en el chat. ¿Alguien se anima? Podemos poner ya en práctica Eso ya viene la práctica, que es lo difícil. todo lo que hemos aprendido. Sí. A ver, aquí acaban de poner algo. A ver. ¿Nos podías dar una charla de contrastes? No sé muy bien lo que quiero. Si me duermo en el sofá, ¿qué me recomiendas? Lo que hay que intentar es no dormirte en el sofá, porque ya si te has dormido, pues lo suyo, pues no irte directamente a la cama, quédate en el sofá, intenta hacer alguna actividad en el salón hasta que veas que te vuelva a entrar otra vez un poquito más el sueño, ¿no? Porque si no te vas a la cama directamente y vas a empezar a dar vueltas en la cama para un lado, para otro y va a tardar como un par de horas en volver a coger el sueño. A ver, comenta también, dice, a mí me pasa un poco eso, que me levanto como si hubiese descansado bien y como si no hubiese descansado bien y empiezo a activarme a partir de las 12. ¿Eso es porque duermo mal a pesar de dormir 7 horas? Bueno, no tiene por qué ser. Muchas veces nuestro ritmo circadiano hace que nuestras hormonas empiecen a veces, se pueden secretar un poquito más tarde y no estar activas hasta que uno han pasado hasta la... Yo creo que cada persona tiene su propio ritmo circadiano, como habéis dicho anteriormente, no tenemos que compararnos. Es decir. Pregunta que si el Olquine puede alterar el sueño, porque lo toma porque tiene... Es que tengo lupus. El Olquine no sé si puede ser que altere el sueño, Raquel. Pues yo en mi experiencia la consulta no la tengo. Ahora, viene en el prospecto, te lo miro ahora mismo, pero en mi experiencia la consulta la verdad que ningún paciente se ha quejado de alteración en el sueño. Y no aparece nada, en principio no. Lo del contraste se ve que se refiere a de consentimiento informado ante pruebas diagnósticas peligrosas con contraste radioactivo. Eso sería para otra. Eso sería o para un alergólogo, ¿no? Digo yo. Sería para una prueba de contraste con radiactivo. Eso me imagino que sería que si se puede dar una charla sobre eso, pues sería cuestión de mirarlo y ver qué interés puede tener eso. A mí lo que me dijo Norberto que lo tomara por la mañana porque no me producía insomnio. Sí, a lo mejor... hay medicaciones que es mejor tomarlas por la mañana, por ejemplo los corticoides, conviene tomarlo por la mañana, ¿no? Sí, también puede ser que si nosotros notamos que alguna medicación necesita un poquito más, pues, y se puede tomar por la mañana, pues tomarla por la mañana. Perfecto. Te dan las gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido un gusto.
haber podido estar con vosotros y espero pues haber cumplido vuestras expectativas. Y Muchísimas nada, gracias. para cualquier cosilla. Ha sido magnífica, muy instructiva y además muy buenas recomendaciones para que pongamos en práctica y descansemos, que es lo que todos queremos. Ya. Muchísimas gracias, Raquel. Bueno, Pues muchas gracias. Ya finalizamos de esta manera el encuentro. Disculpamos a nuestra presidenta Lucero, que ha tenido que marcharse. Y bueno, pues vamos a ponerlo todo en práctica, vamos a intentar mejorar, seguro que todo. Y Raquel, pues muchísimas gracias porque es una exposición muy clarificadora y todo muy bien. Y gracias a todas las personas que han participado y que han estado con nosotros. Y bueno, y feliz Navidad y felices Navidad fiestas, ¿no? sí, igualmente. Ya estamos en estas fechas, sí. Muy bien. Pues sí. Muchísimas gracias. Pues un saludo a todos. Venga. Sí.